Y ahora nos vamos a encontrar con un amigo, un estudioso, investigador y maestro de astrología con más de 15 años de experiencia. Hablamos de Mariano Joaneu. Bienvenido, Mariano, ¿cómo estás? Buenos días, Graciela, ¿cómo estás? ¿Todo bien de regreso a Rosario? Te regreso a Rosario, acá estábamos en Rosario, querida Rosario. Aquello es maravilloso, pero también tenemos nuestro corazoncito puesto aquí, ahí nos estamos viendo. Sí, sí, estamos en vivo y hoy vamos a hablar un tema que es muy lindo, ¿no? Que tiene que ver con la técnica de la relocalización. Sí, bueno, a mí me confundiste con este tema, porque veníamos hablando de un montón de cosas, de las cosas positivas con las que venimos a trabajar acá, positivas y negativas, venimos a trabajar en esta vida, Sí, la influencia de los planetas, hablamos de revolución solar, que bueno, vamos a recordar ahora que es revolución solar, porque cuando me dijiste relocalización ahí me trastabillé, dije, ¿qué significa esto de relocalizar? Vamos a ver, te bueno, escucho. Primero recordemos que es revolución solar. exacto. Sí, una revolución solar es básicamente tomar desde el día en que vos naciste. En realidad nosotros de astrología tomamos el grado del sol en que vos naciste, ¿bien? Porque a veces puede ser que se adelante un día o se atrase un día, ¿no? Por ejemplo, una persona que cumple año el 9 de julio, que nació con el 9 de julio, puede ser que, no sé, en este 9 de julio, ese sol en cáncer, supongamos en 16 grados que nació, se adelante y sea el 8 de julio, ¿bien? Ajá, Por eso siempre tomamos el grado del sol en que nació la persona. bien. Entonces, la revolución solar es básicamente el año calendario, ¿no? Desde que vos cumplís año, ¿no? Este año, por ejemplo, el 9 de julio que cumple año la persona, del 2024 al 9 de julio del 2025. Ese va a ser el año calendario de esa persona que nació el 9 de julio. Eso es revolución solar. Se utiliza la astrología como una técnica predictiva donde se le puede informar o dar información a la persona de aquellos acontecimientos que pueden llegar a ocurrir en el año. Bien, entonces con esa información la persona ya de antemano puede saber cómo accionar, bien, ante ciertas cosas que se puedan dar. Eso es lo que es revolución solar. Es una herramienta que funciona muy bien, está bastante testeada y chequeada, y como siempre digo, cuando la astrología se utiliza como una técnica predictiva, siempre va a depender del accionar de la persona, ¿bien? De cómo la persona haga los deberes o las tareas que fue a buscarle esa información de alguna manera. Porque la persona va a buscar esa información. Bueno, hay mucha gente que ya lo hace todos los años, esto, ¿no? Que viene al astrólogo y consulta un mes antes de cumplir, entonces ya tiene toda la información. Eh, la relocalización eh, tiene dos facetas, digamos. Una faceta es cuando vemos que en la revolución solar va a haber elementos o casas astrológicas o planetas interceptados de alguna manera, es decir, donde vemos que no va a fluir bien la energía en una de las áreas de la vida de la persona, o en dos áreas, porque son dos áreas las que se interceptan, bien, lo que se puede hacer es relocalizar a la persona, bien, buscarle un lugar que vaya a cumplir año a ese otro lugar, para que eso que está interceptado, supongamos que la persona es de Argentina y cumple años acá, buscamos qué otras ciudades en el mundo puede cumplir año para que no se intercepte y que no tenga que todo ese año lidiar con esa situación. Supongamos, un ejemplo, una persona que viene y vemos que tiene una revolución solar donde tiene el signo de Libra o la casa 7 que tiene que ver con la relación de pareja interceptada. Entonces, bueno, buscamos un lugar. Siempre hay que ir viendo qué lugar es. Porque si vos sos de Rosario y a lo mejor te buscamos un lugar como Buenos Aires para ir a cumplir año porque ahí no está interceptado, bien, eso va a influir durante todo el año. Pero claro, Buenos Aires lo tenés acá 3 4 horas. Ahora, si te sale que el astrólogo busca y te tenés que ir, no sé, a Río de Janeiro o a lugares más lejos,
ahí dependerá de la persona si quiere hacer o no el viaje, si tiene el dinero suficiente como para hacerlo, ¿bien? A ver, una pregunta. ¿Vos querés decir que esa predicción, digamos, esos acontecimientos que van a pasar a partir del cumpleaños, si el cumpleaños, vos sabrás los casos, ¿no? Se puede festejar en otro lado, esto que se predijo de alguna manera puede cambiar, atenuarse o desarrollarse de otra manera de acuerdo al lugar donde lo festejes, ¿es así? Exactamente, exactamente, es así. Eh, Hay otra visión sobre este tipo de relocalización en revolución solar, que es el que dice que no se puede eludir el destino ni el karma, ¿bien? Y cuando uno trata de hacerlo, lo único que está haciendo es, supongamos que se destraba esa relación ese año, ¿no? La relación de pareja que tenga interceptada se destraba, ¿no? Como que después, de alguna manera, como no trabajaste eso, eh, te viene todo junto al otro año, ¿no? Entonces hay como distintas visiones con respecto a esto de la relocalización de las revoluciones solares. Algunos astrólogos dicen que solamente se puede relocalizar 2 veces en toda la vida, ¿bien? Pero bueno, es un tema de a veces manipular la información o la energía, cosa que el humano muchas veces trata de hacerlo, porque a veces tratamos de hacerlo y a veces no se puede, porque hay algo más allá que rige todo ese tipo de energía, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber ser consciente de cómo manejamos la información también y la herramienta de la astrología. No hacerse de fanático con respecto a este tema, ¿no? La pregunta también sería si vos podés decir qué lugar, o ese lugar lo decide la persona interesada, digamos. No, nosotros tenemos que ver y buscarle el lugar en el mundo donde no se intercepta. Bien. No sé si ahí el operador tiene una foto que yo le pasé para compartir. Ahí vemos, bueno, ¿Tiene la eh, foto? Sí la tiene. bueno, Ahora vamos, ahí compartimos la foto. estamos viendo, por ejemplo, el mundo, el mapa del mundo del Ahí está. continente americano, europeo, africano, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, las líneas de los planetas, ¿bien? Cómo esta persona, digamos, que nació en cierta fecha, cierto lugar, tiene, cómo le da la luz Ah, de cada uno de los perfecto. planetas. Entonces, esta es una opción, por ejemplo, empezar a buscar planetas que sean benéficos para... Ajá, Esto va más allá de una relocalización de una revolución solar, sino también de una persona que quiere irse a vivir a otro claro, país. Bien, claro. supongamos que no le está yendo bien o tiene situaciones desagradables en la ciudad donde vive o no se siente a gusto, ¿no? Entonces, bueno, a través de la línea de estos planetas podemos relocalizar a la persona y buscarle una ciudad que sea más benéfica. Comúnmente hay que ver qué es lo que quiere hacer la persona, ¿no? Por ejemplo, si la persona quiere irse a desarrollar una vida profesional más próspera, podemos buscar, por ejemplo, el planeta Júpiter, bien, que es la línea rosa, bien, Sí, eh, por donde pasa esa línea, tenemos que buscarle una ciudad que sea benéfico cerca de esa línea. Bien, sí. si queremos que la persona quiere desarrollar una vida amorosa o sentimental, tendríamos que buscar la línea de Venus, que es la línea verde, bien, alguna ciudad por donde pase esa línea. Si vos querés, por ejemplo, formar familia, tendríamos que buscar la línea de la luna, bien que la línea azul, y así ir viendo dónde relocalizar a la persona. Pero, pero esto es una técnica que está muy buena y después hacerle la carta natal de como si la persona hubiese nacido en ese país. Por ejemplo, una persona que está en Rosario se quiere ir de la ciudad, se quiere ir del país. Y
hay veces que nosotros tenemos consulta de personas que vienen y nos dicen, mira, Mariano, me quiero ir a Dinamarca. Bueno, perfecto. Veamos, de acuerdo a cómo naciste vos acá, cómo te impactan las líneas de los planetas en Dinamarca. Bien, primero. Segundo, hay que hacer una carta natal de esa persona como si hubiese nacido en Dinamarca. Bien, porque los usos horarios son diferentes. Claro. Tenés 4 o 5 horas de diferencia. Entonces, si la persona nació a las 5 de la tarde acá, tenemos que hacerlo como si hubiese nacido al mediodía en Dinamarca, bien, y hay que ver si te da ese día, porque hay personas que nacen a cierto horario de la madrugada, que en realidad hay que tomar un día anterior, bien, allá, como si hubiese nacido ya un día anterior. Entonces, es todo un estudio que se hace, bien, que lleva bastante horas, donde se puede ver qué tal aspectado está esa persona en ese otro país. O sea, tendrías que hacer dos cartas. Una, la primera carta que te va a dar la orientación de lo que va a pasar acá, en el país donde está. Y la segunda carta, una vez que decide ir a determinado lugar o ver dónde sería conveniente. Exactamente, exactamente. Y después hay personas, por ejemplo, que nos consultan, que son personas que se están moviendo todo el tiempo, ¿no? Que están en Dinamarca, después a lo mejor se van a México, de México se van a Nueva Zelanda. Entonces, bueno, también nos hacen consulta de qué tan bien aspectados estarían esos países como para poder ir y radicarse en esos lugares. Entonces, bueno, a través de la cartoastrología, bien, podemos ver a través de la línea, la luz de los planetas, cómo le va a estar dando en esos lugares. Bien, hay lugares que son más benéficos y otros no, de acuerdo a los planetas. Eh, por ejemplo, en el caso de Quirón, que es un asteroide, comúnmente la persona en esos lugares va a ir a trabajar más cosas que tengan que ver con la sanación personal, bien, o poder convertirse el día de mañana en un sanador para otro, pero tiene que pasar por experiencias que tengan que lo van a hacer vivir cosas en principio no muy agradables, ¿no? Bien, Eh, bueno, y así con los diferentes tipos de planetas. perfecto. Se entiende perfectamente. Es todo un estudio bastante profundo de la cuestión y por supuesto te debe llevar un montón de tiempo porque para buscar ir de relocalizar a esta persona donde le sea conveniente para desarrollarse. Y depende de lo que quiera desarrollar, de lo que quiera hacer también en el lugar. Claro, exactamente, exactamente. Después hay cruces de líneas que se dan también, que pueden ser también positivos o no tanto, ¿no? De un planeta positivo con otro que no lo sea tanto. Entonces, bueno, básicamente, digamos, esta herramienta nos permite avanzar un poco en que si vamos a ir a un lugar, antes ver si ese lugar va a ser más benéfico o no. Es decir, Europa no, a lo mejor no es lo más benéfico para todos. A lo mejor puede ser Estados Unidos. O dentro de Europa, a lo mejor hay mucha gente que se va a España, se radica en Barcelona o en Madrid, cuando en realidad si te corres un poco hacia el lado de Berlín, te da una línea más benéfica a través de una Venus, un Júpiter o un Sol pasando por ahí. Entonces, Entonces, sí, esto no quiere, supongo yo, esto no quiere decir que te vaya mal, que vas a tener que trabajar mucho más para conseguir lo que querés si no estás en el lugar indicado. claro, exactamente, sí, sí. En realidad, donde uno va a trabajar algo, ¿no? Por algo va a ese lugar. Y a nivel álmico hay algo que te está llevando. Claro, También otra de las cosas es ver el nodo norte de la Luna, que es donde nosotros vemos que es un punto ficticio, ¿no? Entre el Sol y la Luna que marcamos, y que también nos puede dar o nos puede llevar a ciertos países que pasa ese nodo, ¿bien? Que lo vemos también en la carta de astrología y lo vemos también a través de la carta natal, ¿bien? Hay muchas personas, por ejemplo, que se van del país y tienen muy marcado elementos, por ejemplo, en Sagitario, o son Sagitario, o Sol, o Luna, o Ascendente, o pueden tener un camino de vida en Sagitario. Entonces, el camino de vida de esa persona es irse del país, irse al extranjero y vivir esa experiencia.
Bien. Bueno, me parece que es muy recomendable poder hacerlo el que quiere proyectar su vida de determinada manera para poder, a ver, poder desarrollar todas sus capacidades en el aspecto que quiera de su vida. Claro que es conveniente saberlo por lo menos, porque a veces uno quiere hacerlo y no puede, pero saber que si se dan las posibilidades sería conveniente estar en tal o cual lugar. Así que me parece importante, Mariano. Este, Bueno, perfecto, Graciela. Sí, tenemos un montón de herramientas con astrología que se puede ver. Siempre es importante consultar a un astrólogo, bien. El astrólogo está 1 hora aproximadamente, 1 hora y media, en una sesión, para que puedan ver cuál es ese lugar, ¿no? Y si es conveniente. la verdad que nos dejaste una información muy interesante. Yo no sabía de esto, mira vos, de la relocalización, y me parece importante tenerlo en cuenta. Viste que, sobre todo los jóvenes que por ahí quieren desarrollar su vida y tienen proyectos y quieren crecer o económicamente o formar una familia, que están, digo sobre todo los jóvenes porque por ahí la gente mayor no quiere relocalizarse en otro lugar. Claro. Entonces, por una cuestión de tener la vida hecha en un lugar, estar acostumbrado a ciertas cosas y porque además a lo mejor no tienen tantos proyectos a futuro, van viviendo más el presente, no tanto a futuro, sino el presente. Tiene que ver con la edad también, ¿eh? Tiene que ver Sí, con la seguro. edad y los proyectos de vida. Hay gente que a los 80 está proyectándose a hacer cosas, obviamente, pero obvio también que es importante el lugar cuando uno tiene determinada edad. O sea, hay que hacer una elección de vida también y a veces la elección a determinada edad no se hace. Se hace cuando uno es mucho más joven, que tiene la cabeza puesta en todo aquello que tiene que llevar por delante, llevar adelante y realizar, para realizarse en su vida, en definitiva para ser Sí. feliz, ¿no? Pero Sí, sí, nos puede dar mucha información esta herramienta, sobre todo sobre qué es lo que uno quiere hacer en cada uno de esos países, ¿no? Pues ya te digo, hay que ver si es por ejemplo, Venus nos puede dar un tema de que la persona puede desarrollar cuestiones artísticas en ese lugar, bien, en que va a tener un mayor beneficio, que se va a sentir más cómodo, bien. O desarrollar proyectos también, gente que por ahí quiere erradicar en la empresa en otro lugar o desarrollar una empresa en ese lugar. Entonces, bueno, después tenemos que ver, digamos, cuál es a nivel fiscal, ¿no? La persona tendrá que ver a nivel fiscal y demás cuál es el mejor estado. Por ejemplo, si se quiere erradicar por ejemplo, supongamos que le da bien en Estados Unidos, en Miami o en Los Ángeles, bien, pero a lo mejor la persona radica la empresa en otro estado porque le conviene más fiscalmente, pero puede poner la oficina o desarrollar las operaciones en estas ciudades que nosotros le decimos, ¿no? Porque es donde lo va a impactar más la energía. bueno, siempre se busca la conveniencia también, eh, una cuestión táctica, digamos, para operaciones, de dónde conviene desarrollar, desde dónde conviene manejar las cosas y dónde conviene implementar el proyecto. Exactamente, exactamente. Pero bueno, es una herramienta que está comprobada, que funciona. Personalmente he relocalizado a muchas personas que estaban en Rosario, por ejemplo, y se han ido a otros lugares y realmente con el pasar del tiempo empezás a comprobar que realmente funciona ese lugar, ¿no? Personas que por ahí querían irse de la ciudad y bueno, y hoy están en otro país de Europa, con familia, con hijos, han desarrollado su vida profesional allá también. Así que bueno, es muy interesante como para hacer este análisis. Me encantó, yo me voy a hacer una relocalización. Bueno, vos conocés algo de mis cuestiones personales, así que lo voy a investigar a eso. Te voy a estar Dale, solicitando esa tenemos que investigación. hacerlo, Esa tenemos que inve- hacerlo. Igual sí, yo te sí. dije algunas cosas cuando vos te fuiste a Costa Rica, te denuncié algunas cosas, pero bueno, nada, estábamos ahí jugando un poco, hay que No, agarrar y no, lo hacer un quiero hacer análisis más seriamente, profundo. Mariano, así que cuento con vos para hacer este trabajo tan interesante. Tan interesante, porque yo sí tengo muchos proyectos todavía y ha habido un cambio de conciencia en mí que me lleva a otros lugares. Y entonces, bueno, quiero saber qué Sí, pasa con sí. esa Y es, cuestión. es un año hermoso porque sos de Géminis y tenés conjunción con Júpiter.
sol natal está en conjunción con Júpiter, y Júpiter es el planeta que rige Sagitario, y es el que habla de irnos al extranjero, así que estás aprovechando muy bien esa energía. Te cuento, Mariano. Bueno, con Mariano tenemos una relación de confianza y me conoce mucho. Te cuento, Mariano, que estoy relacionándome a nivel espiritual y como está creciendo una amistad con un círculo de mujeres. ¿Te acuerdas que te hablaba de círculo yo? Hay Sí, una geminiana, una virginiana, un Tauro. Así que es maravilloso este grupo que formamos, un grupo que se llama Tejiendo Caminos, y armamos en este último retiro que estuve en Capilla. Y me pareció maravilloso, luminoso. Así que después te voy a consultar sobre este grupo que tiene una energía, Mariano, increíble. Y las mujeres estamos en un momento de tomar el toro por las astas. Así que, y bueno, de aprovecha, tenés todo el 2024 y parte del 2025, que Júpiter va a estar en Géminis, para que puedas desarrollar todo esto. Así que es como un envión, Júpiter es como un acelerador, ¿no? Es como pisar un poco el acelerador y vos lo estás aprovechando muy bien la energía. Y te felicito, hay mucha gente que a lo mejor no se anima o no se da cuenta, ¿no? Pero bueno, aprovechar ese año, porque Júpiter nos da vuelta cada 12 años y nos llega a nuestro signo solar, y es un año de expansión, y hay que aprovecharlo. Bueno, eso es lo que intentamos. Yo aconsejo a todos los que tengan la posibilidad de consultarlo a Mariano. Realmente es muy interesante y además, no solamente interesante, es positivo para nosotros. Es positivo para el que consulta, porque va a contar con herramientas que desconoce. Esta es una herramienta importante, la astrología. Venimos desmitificando la cuestión de que la astrología es adivinación pura. En realidad no, te va a dar posibilidades que podés aprovecharlas o no. Eso depende de cada uno, porque pasa por uno. Todo movimiento que hacemos de energía pasa por uno. Los demás te pueden señalar que tenés la energía para determinada cosa y que podés hacer determinada cosa, pero la decisión está en uno. Así que me parece maravilloso, Mariano, el trabajo que Bueno, haces. Además, es un estudioso, investigás todo el tiempo astrología y hace 15 años más o menos que estás con esto, un poco más, porque siempre digo 15 años y hace 2 años que te conozco, así que veníamos como con 17 ahora. Bueno, el que quiera comunicarse con Mariano, me decís tu línea de comunicación. sí, se pueden comunicar a través de WhatsApp 3413-130-888. Perfecto, gracias Mariano, como Bueno, siempre, y gracias a seguimos en vos, Graciela. comunicación permanente. Volvemos a encontrarte en 15 días, Dios mediante. Hasta luego. Gracias.